Espartanos, nuevo vídeo del canal. Vamos a ver cómo tenemos el precio de Bitcoin, qué es lo que pasó ayer, que vimos esa ruptura al alza. Vamos a ver zonas clave que debería de aguantar el precio para seguir subiendo al alza. Vamos a ver zonas de Headmap, Crypto Fear and Greed Index, órdenes de venta de las ballenas y de compra, ¿vale? Y entradas de ETFs. Pues bueno, empezamos por aquí, ¿vale? Aquí podemos ver las entradas de ETFs que tuvimos ayer. 277 millones para Bitcoin y 222 para Ethereum. En total, 500 millones. Casi, ¿vale? Vamos a ver el gráfico, cómo lo tenemos en diario. En diario, todos sabéis que el valle ahora mismo tiene que hacer ese recorrido al alza, ¿vale? Y el precio con un recorrido al alza debe o hacer un rango, igual que pasó en diciembre de 2024, que cuando se nos dio la vuelta el valle al alza hizo un rango, o seguir al alza, igual que pasa aquí en valles como este, que tenemos todo este recorrido alcista y nos lleva el precio a máximos, a zonas de máximos, ¿vale? Habrá que ver el valle, qué es lo que nos hace esta vez. Lo que sí que vamos a estar viendo son los niveles clave que debemos de soportar este fin de semana y el cierre de hoy. Pues bueno, aquí como podemos ver tenemos toda esta línea de tendencia que en diario la rompimos ayer, ¿vale? Cerramos por encima y el cierre de hoy debe de ser por encima también, o sea, apoyando, para ver lo que comentábamos en el vídeo de ayer. La ruptura, el retroceso y a partir de ahí el rebote al alza, ¿vale, espartanos? Eso es lo que deberíamos de ver, o sea, tendríamos que tener un cierre en los 116.600, ¿vale? Positivo. Vamos a ver, lo que es la zona esta de resistencia, ¿vale? Seguimos por encima, o sea que esto perfecto para el precio. Perfectísimo. Mientras aguantemos... Uy, disculpar. Mientras aguantemos por aquí, perfecto, espartanos. Será para ir al alza. En semanal sí que es verdad que lo que es el semanal, y al final es lo más importante, vamos a ver este fin de semana qué es lo que pasa si el semanal, cuando cierre y veamos el recorrido del domingo al lunes, o sea, el cierre del semanal el domingo a las 2 de la noche. ¿Qué nos hace? Si se da la vuelta, sí, con la subida que hemos tenido intenta tirar un poquito al alza, o si sigue recto, chato, igual que nos pasó aquí, ¿vale? Aquí con este semanal al alza estuvimos haciendo un rango por la parte baja, igual que estamos haciendo aquí ahora, más o menos, y al final recuperamos zonas al alza, ¿vale? Y hicimos un nuevo máximo, limpiar la liquidez de esta vela, y fue ya cuando nos vino en semanal toda esta caída, ¿vale? Algo parecido podría pasarnos en este nivel. No sé yo, ahora comentaré por qué, pero yo creo que el movimiento, tendremos que ver el cierre de hoy en diario, que es lo que estábamos comentando anteriormente, el cierre de la vela en diario por encima de la línea de tendencia en los 116.600, y a partir de ahí ya veremos qué es lo que nos espera. Eso en diario. Hoy debemos de cerrar o sea, preciso, en 4 horas se va a ver mejor y en una hora también. En diario tenemos que cerrar aquí, por encima de esta línea de tendencia, no apoyando aquí por debajo, no. Cerrar por encima. Sí, 116, mira, lo tenemos aquí mejor. Sí. Cerrando en 116.500 en el día de hoy sería la hostia, ¿vale? Espartanos, o sea, el precio cerraría por encima y deberíamos de ver ese impulso y al alza atacar todas estas zonas de por aquí. O sea, de entre los 119, todas estas zonas entre los 119 y 120, ¿vale? Eso si cerramos por encima, y a partir de ahí deberíamos de ver ese impulso. Vale, seguimos. En valle de 4 horas, llevamos toda la semana, desde el lunes, con un valle en 4 horas verde, subiendo, ¿vale? Desde estos niveles de aquí, bueno, desde el domingo, fecha del domingo, hemos visto toda esta subida. Hemos visto que el valle de 4 horas ha acompañado, el valle de 4 horas ha hecho el amago de girarse varias veces, aquí, aquí y ahora mismo aquí. Veremos cómo tenemos el cierre el día de hoy, ¿vale, espartanos? Debería de tirar un poquito más al alza y cerrar por encima de la línea de tendencia en los 116.500, lo que hemos comentado. Y a partir de ahí, este fin de semana, seguramente ver un rango en toda esta zona, ¿vale? Es lo que deberíamos de ver, porque el fin de semana se nos va a crear un valle, seguramente verde, a la baja, porque los fines de semana no hay liquidez. Entonces yo espero un valle
y el lunes seguir con el recorrido al alza, espartanos. Una cosa negativa es que viene fin de semana y en teoría no hay liquidez, nos puede formar ese rango que comentamos aquí, pero dejar al precio sin ese impulso al alza, sin esa fuerza alcista que llevamos desde el domingo pasado. ¿Vale? Habrá que estar atentos al valle de 1 hora también y al recorrido del de 4, que es lo que nos hace. Si nos hace un recorrido así, se nos da la vuelta enseguida o qué es lo que hace a los espartanos. Y en 1 hora vamos a verlo, mirad, en 1 hora tenemos ahora mismo este recorrido al alza, se acaba de dar la vuelta el valle, hemos ido a tocar zona de la media, hemos rebotado desde aquí y ahora ya vamos a tener ese impulso al alza en 1 hora y en 1 hora con todo el valle, con todo el recorrido alcista que nos queda, vamos a ir a atacar esta mecha de aquí, que tenemos toda la liquidez, ¿vale? Por recoger en los 117, 250 más o menos, y veremos si llegamos a estas zonas de aquí en los 117, 600. Vamos a ver zonas de headmap, tenemos liquidez en los 117, 700 y se nos está formando un poco en los 117, 900. ¿Vale, espartanos? Pues nada, al final sería ir a buscar estos máximos de aquí en 1 hora. Así que en 1 hora, perfecto, el valle se nos ha dado la vuelta y tenemos que ver el recorrido al alza. Aquí tiene que romper la línea de tendencia bajista para volverlo a superar. A lo mejor está aquí haciendo un poco el tonto el precio. No debería, porque en 1 hora nos toca subida y estamos aquí ya chocando. O sea que vamos a ver la ruptura seguro, a limpiar estos máximos. O sea, ir a los 117, 700. ¿Vale, espartanos? Y nada, en 1 hora tenemos así el análisis. Hemos apoyado muy bien sobre la media y hemos rebotado desde ahí. En 4 horas, este fin de semana, habrá que ver el recorrido del valle. Ahora mismo estamos por encima de la media móvil y el cierre de hoy, nuevamente lo repetimos, tiene que ser por encima de la línea de tendencia, en los 117, 500. ¿Vale? Pues bueno, esto por aquí ya lo tenemos claro. Vamos a ver zonas de headmap a la baja. Hay más liquidez por la parte alta. Aquí tenemos liquidez, se nos está formando en los 115, 600, 115, 300 y 115, 100. Vamos a ver qué zona sería ir a buscar. Y sería ir a buscar en 4 horas la zona de la media móvil. 115, 600 y luego 115, 100, que lo tenemos. Sí, 115, 100 por aquí. A recoger la liquidez de estas velas que tenemos por aquí, ¿vale? 115, 100, 115, 100. A coger toda esta liquidez. Sí, esta liquidez que tenemos por aquí, espartanos. Y a partir de ahí, si vamos a ver un rebote al alza. Siempre que tocamos zonas de liquidez, normalmente es para rebotar desde este punto. O sea que cuando lleguemos a esta zona será para tener un rebote, un impulso al alza. Y al contrario, cuando tocamos zonas de venta en el Headmap, lo normal es tener un retroceso a la baja. Y nada, esto es lo que me chirría a mí un poco. Crypto Fear and Greed Index, niveles de 75. Demasiada euforia en 2 días con la subida que hemos tenido, espartanos. Demasiada euforia con la subida que hemos tenido desde todos estos puntos de aquí, desde el domingo, desde los 112 a los 117. O sea, de 52 puntos que llegamos a estar el martes, creo, hoy es viernes, a 75. O sea, ha subido un montón. Habrá que ir actualizando este indicador, ¿vale? No es, o sea, esto no es infalible, al final te marca la codicia que hay en el mercado y siempre que llega a extrema codicia es el momento de vender. O sea, si no vendes aquí, seguramente te lo manden a la baja, igual que pasó aquí y igual que pasó aquí, que nos tumbaron el precio. Y habrá que estar atentos porque muchísima euforia hemos visto desde niveles neutrales que teníamos el martes, miércoles, muchísimo. Ahora sí, órdenes de venta de las ballenas, ¿vale? De venta y de compra. Por la parte alta, el primer muro de ventas que tenemos importante, 117.400 hasta los 117.700 más o menos, que es lo que hemos comentado en el valle de 4 horas y de 1 hora, que es a coger esta liquidez de por aquí, ¿vale? A coger todo, o sea, llegar a esta zona de máximos a corto plazo, ¿vale? Ir a coger esto, la liquidez que tenemos aquí y a partir de ahí ver un retroceso a la baja en temporalidad corta. En temporalidad diaria, si cerramos por encima de la línea de tendencia, esto es al alza para ir a buscar niveles de 119, 120. O sea, que quede claro, en temporalidad corta
para operar en long o en short. Si vamos a los 117.700, yo aquí, que recogemos esa liquidez a la baja, tomaría una posición en short, ¿vale? No esperéis una posición en short hasta los 115, porque no, a lo mejor hasta estas zonas de aquí en los 116.800, 116.600, pero deberíamos ya en temporalidad diaria tener ese impulso que nos lleva a buscar todas estas zonas de máximos, ¿vale? Todas estas zonas. Y nada, espartanos, eso es lo que quería comentar. Por la parte alta, zonas de venta de las ballenas. Y si el precio cae, zonas de compra de las ballenas importantes. Tenemos aquí zonas muy débiles, ¿vale? O sea, desde los 115 hasta los 113, sí, 113, tenemos zonas de compra muy débiles, ¿vale? O sea, ¿qué significa esto? Que si el precio quisiera caer, no hay un muro de compras grandes que lo frene, ¿vale? Hasta los 112.000. Aquí ya empieza a haber un poquito más que se juntan las compras, pero hay poquísimo, ¿vale? Es igual que aquí. Esto, si lo quieres sobrepasar, todo este muro de ventas, desde los 117.400 hasta los 120, o sea, el muro de ventas que hay es enorme. Si sobrepasa esto Bitcoin es porque hay muchísima fuerza alcista. Y como sobrepase esto, se nos va a ir a los 123 seguro. Porque si es capaz de sobrepasar todo este muro de ventas de aquí, esto se nos va a 123 nuevamente. Y nada, espartanos, al final hay que ir, día a día, esto nos cambia el precio. Hay que ir viéndolo. ¿Vale, espartanos? Vamos a ver el total market cap, que lo comentábamos ayer. Tuvimos en 4 horas, estamos teniendo ese recorrido al alza. Hemos visto que hemos recuperado la resistencia que teníamos aquí. O sea, nos hemos vuelto a meter en todo este rango de precios. Vamos a ponerlo aquí, a ver, línea horizontal. Nos hemos vuelto a meter en todo este rango de precios y ahora habrá que ver qué es lo que hace el precio, si quiere ir a atacar zonas de máximos y seguir al alza, y esto ayudará a Bitcoin a subir, o qué es lo que hará el precio, ¿vale? Tener en cuenta que estamos volviendo a niveles de codicia, y como veamos más subidas, esto ya sí que se va a poner en extrema codicia, y el semanal de Bitcoin, vamos a verlo, el semanal de Bitcoin, que lo tenemos por aquí, nos lo va a girar a la baja, como empiecen a vender, espartanos. Estamos en un punto importantísimo, el semanal arriba del todo. Habrá que ver el recorrido, lo hemos comentado, el recorrido que tenga este fin de semana. Si a la baja, si se nos da la vuelta, si se queda chato, ¿vale? Pero tener en cuenta que tenemos una divergencia ahora mismo de no tirar al alza al valle, tendríamos una divergencia en semanal, ¿vale? Igual que pasó en el bull run del 2020 y 2021 que nos llevó al bear market. O sea, esto hay que tenerlo en mente, o sea, hay que tenerlo claro, hay que tenerlo a la vista, que tenemos seguramente se nos forme la divergencia, ¿vale? En semanal, que una divergencia en semanal la anterior vez nos llevó a bear market. Estamos viendo todos estos muros de venta, seguramente zonas de distribución, igual que pasó, ahora lo veréis, igual que pasó aquí en todos estos puntos, que todo esto de aquí fue todo esto de aquí fue una distribución, ¿vale? Toda esta zona de aquí, y habrá que verlo, espartanos. Seguramente sea una zona de distribución nuevamente y nos creemos que esto se va a máximos y aquí nos distribuyan y nos vuelvan a enviar el precio a la baja, ¿vale, espartanos? Y nada, lo iremos analizando día a día, poco a poco, pero tener en cuenta que estamos empezando a ver niveles de codicia. El semanal de Bitcoin lo tenemos en máximo, el mensual de Bitcoin lo tenemos en máximos. O sea, ¿esto puede seguir subiendo? Sí, pero el movimiento tiene las patas cortas, que quede claro, ¿vale? Bueno, suscribíos, darle like y un saludo, espartanos. Mañana actualizaremos paso a paso lo que haga hoy el precio de Bitcoin, el cierre en diario, importantísimo, y la evolución del semanal.